¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, nuestro nuevo horario martes 22 horas. Hoy vamos a hablar de economía con Alfredo Blanco, como es habitual, con su columna económica. El martes pasado estuvo como candidato, hoy viene como nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Hugo Yuri va a estar con nosotros. Y vamos a hablar de los 100 días y de la corrupción endémica en la República Argentina con Oreste Lucero y con el ingeniero Manuel Sampedro. Vamos a los auspicios cuando regresemos, la columna económica y el análisis de Alfredo Blanco. Auspician Al Fin y al Cabo OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia, Cooperativa Horizonte, Consejo de Ciencias Económicas, Red de Concesionarios Paunisanelo, Estudio Jurídico Nagi, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, estas empresas auspician el análisis económico de Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ricardo? Bueno, durante esta semana va a quedar definido, aunque no va a ser todavía aprobado, el comportamiento que finalmente va a tener el Senado con relación al preacuerdo que se firmó con los holdouts, ¿no? Ajá. De hecho, hoy estuvo reunida la comisión, una reunión conjunta de presupuesto y de economía, donde el oficialismo busca, aún dentro de senadores que son del Frente para la Victoria, el acompañamiento para aprobar ese acuerdo, con las modificaciones que introdujo diputados. Nosotros hemos comentado acá ya varias veces el tema de cómo era el esquema que había planteado el Poder Ejecutivo, y bueno, y ha sufrido algunas modificaciones, en particular sobre el nivel de endeudamiento. Así es. Inicialmente, el razonamiento del Poder Ejecutivo era que como había defaulteado más o menos 20.000 millones de dólares, la aceptación, la quita promedio era del 25%, iba a haber que emitir títulos por 15.000 millones. Bueno, han hecho un poco más de cuidado los números, y a instancias sobre todo de los diputados del Frente Renovador, del hijo de Roberto Labaña, de Marcos, y de observaciones que hizo Bocio, entonces han acotado esta cuestión. Si efectivamente
se firma el despacho, va a ser tratado a fin de mes, el día 30. Del 30 le van a quedar un par de semanas al gobierno para hacer lo que falta para terminar con el proceso que ha acordado, que ha preacordado. Va a tener que promulgar la ley que modifica, digamos, que deroga la ley Cerrojo, la ley de pago soberano, que autoriza la emisión de títulos. Bueno, va a tener que emitir y va a tener que presentar, seguramente va a haber una presentación ante el juzgado de Griesa diciendo, bueno, ya tengo estas condiciones cubiertas, levante usted las restricciones que tengo para, de naturaleza judicial y colocar. Por estas horas seguramente el gobierno, confiando que va a salir esto tal cual él lo ha planteado, supongo que ya debe estar hablando con el comité de bancos que va a tener responsabilidad en la colocación de los títulos. Claro. Recordemos que el pago se va a hacer en efectivo, previamente a eso hay que colocar un título. Si ese lapso es demasiado largo, en el medio seguramente vamos a ver un crédito puente o algo así de los agentes colocadores, de los bancos. Pero bueno, eso lo iremos viendo entre semanas. Mientras esto ocurre, que seguramente le preocupa mucho al gobierno, están los otros temas que permanecen en la agenda y que son realmente complicados. Uno de esos temas, quizás, digamos, el más importante, es qué va pasando con los precios. Si uno mira los índices de precios, por ejemplo, yo creo que acá lo comentamos, en febrero el índice de precios, o en enero, no recuerdo cuando lo comentamos, el índice de precios de San Luis, que había dado 4 puntos, en realidad si uno lo abría y miraba, alimentos no había crecido tanto. Bueno, ahora se ha conocido el nuevo índice de índice de precio del consumidor de San Luis y da la impresión como que hubiera una desaceleración. Así es, 2,8, ¿no? Sí, 2,8, 2,6, no recuerdo. Sí. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, la apuesta del gobierno es tratar de llegar, vamos a entrar al segundo trimestre, que es el trimestre de oro desde el punto de vista del sector externo argentino. Es el trimestre en el cual la liquidación de divisas por las exportaciones es lo más importante. Si eso le permite al gobierno recuperar nivel de reserva, es probable que entonces pueda mirar al mercado cambiario con tranquilidad sin tener la tasa de interés tan alta. Y si eso ocurre en un contexto en que la tasa de inflación se esté desacelerando, bueno, hemos dicho, hay un puente que el gobierno tiene que cruzar, que es el puente de las negociaciones salariales, en lo cual se va a jugar parte del destino. Una pregunta, Alfredo. ¿El dólar, este valor del dólar, es competitivo para el sector agropecuario o el sector agropecuario va a frenar las liquidaciones para que el dólar suba un poco más de acuerdo a los intereses del sector? Yo tengo la impresión que el sector agropecuario argentino es muy competitivo, y que este dólar, no nos olvidemos que le redujeron 5 puntos las retenciones, y en el caso fuera de soja, en el resto las anularon, las suprimieron. Me parece que el problema más grave es para los que producen bienes transables que no son del sector agropecuario, para el sector industrial. Y ya que decís esto, agreguemos como un ingrediente más de preocupación. Digamos, el gobierno está apostando en que el segundo semestre se recupere un poco la economía y que la tasa de inflación haya bajado, pero además está el contexto externo. Y la situación de Brasil es algo que seguramente nos golpea. Claro. Nos golpea, yo diría, más que la desaceleración del crecimiento de China. Porque fíjate vos, Argentina, cuando se desacelera China, obviamente lo siente, o cae el precio internacional de la soja, supongamos, lo siente. Ahora, Brasil siente mucho más cuando se desacelera China, porque cuando China se desacelera, deja de comprar commodities que usa en su sector industrial. Pero no deja de comprar tanto commodities como la soja, digamos, no deja tanto de comprar estas proteínas vegetales que transforman en proteína animal en China. Digo, entonces Brasil está más complicado. Ahora a nosotros nos golpea mucho Brasil, en el caso de Córdoba particularmente, por el complejo automotriz, y de hecho, bueno, ya se siente la situación de Brasil se va a resolver en algún momento la situación política eso que yo creo que además está generando, le está generando mucho ruido en la economía brasileña. El proceso en Brasil... Porque particularmente muchos de los empresarios brasileños son los que no coinciden con la política precisamente del gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Claro, por eso hay algunos analistas que dicen que si avanza el proceso de juicio en Brasil,
y se advierte la posibilidad de que termine Dilma su gobierno, dicen que si eso se advierte, se va a ver en la bolsa de San Pablo una mejora significativa, lo cual es una cuestión grave, digamos, ¿no es cierto? Pero volviendo a Argentina, digo, tenemos ese condicionante complicado que es Brasil, y seguramente en las próximas semanas, despejado ya el problema del acuerdo con los tenedores de título que no entraron en el canje, con los buitres, seguramente vamos a tener en agenda los problemas que siempre estuvieron y que ahora parecen un poco ocultos detrás de esta discusión sobre el pago de los holdouts, ¿no? Claro. Y dentro de eso va a aparecer muy nítidamente algún programa fiscal más claro, y va a aparecer muy nítidamente, porque el programa fiscal depende si tengo la posibilidad de acceder al mercado internacional o no. Y va a aparecer, me parece más claro, las posibilidades del gobierno de transitar hacia una economía más equilibrada. Hablan de un blanqueo, ¿no? Bueno, de hecho, Argentina ha venido teniendo un blanqueo. Nosotros acá muchas veces hablamos, recordás el CEDIN. CEDIN, el famoso CEDIN, que fue un fracaso eso. Sí, nosotros mostramos una vez una imagen porque dijimos, poca gente lo ha visto. Sí. Se mantuvo, se prorrogó. Es probable que a lo mejor se piense en términos de un blanqueo. Claro, eso tiene mucho cuestionamiento ético, en el sentido que dice, bueno, siempre ganan el cuestionamiento los que no ético es un desafío muy grande, porque significa también la confianza que eventualmente se tiene en el gobierno. Claro. En aquel momento el CEDIN, porque no se confiaba concretamente no solamente en la política económica, sino en la política en sí misma del gobierno nacional. Habrá que ver si ahora sí con Macri le tienen confianza o no, ¿no? Sí, quizás el gobierno debería pensar en algún momento, a lo mejor cuando la economía esté más estabilizada, en una revisión de todo el sistema tributario. Nosotros vemos las cosas más llamativas, casi injustificables, como fue el caso, y sigue siendo el caso, de impuesto a las ganancias, de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, o vemos el caso del impuesto que se llama vulgarmente el impuesto al cheque. Fíjate vos que el Central acaba de anunciar de que las cajas de ahorro van a ser gratis. Así es. Y el argumento que da, dice, es para bancarizar más la economía. Ahora, es difícil bancarizar la economía cuando yo tengo un impuesto como el impuesto al cheque. Claro. Lo que pasa es que tiene un peso en la recaudación importante y es muy fácil de recaudar. Los bancos directamente, digamos, son los responsables. Además se necesita una cultura de la bancarización, que eso no precisamente hay sectores que no están precisamente encaminados a tomar esa... Sí, de todos modos ese impuesto obviamente desalienta la bancarización. Claro. Pero por eso digo que en algún momento, si la economía tuviese un grado de estabilidad más aceptable, corregida algunas distorsiones de las principales variables macroeconómicas, sería un buen momento para pensar en un sistema tributario que no castigara a los que menos tienen o que no castigara a la inversión, digamos. Porque en realidad un sistema tributario asentado en impuestos indirectos es un sistema tributario esencialmente con poca equidad. Pero bueno, eso son problemas para pensar después que uno ha atravesado la tormenta de la coyuntura. Y todavía estamos, creo yo, todavía estamos en el medio de ese mar complicado para navegar. Alfredo, nos encontramos el próximo martes, ¿te parece? Nos vemos el próximo martes. Cuando regresemos, el nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480.
Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. El sábado fue consagrado el nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yura. Había estado el martes pasado como candidato. Hoy viene como nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Rector, ¿cómo anda? Muy bien, no. Rector electo no. Rector electo no. Sí, no. Hugo, el doctor ¿cómo va a ser la transición? Bien, buena. Bueno. Mañana tengo reunión con el rector y él está trabajando en cada una de las áreas, están haciendo informes de cada una de las áreas y nosotros vamos a tener equipos que vayan a cada una de las áreas, así que tenemos tiempo para ir viendo cómo es todo, pues una gran estructura, digamos, en general, incluso todo lo que es facultades, etcétera, ¿no es cierto? Pero bien. ¿Tenés ya preparado algunos lineamientos estratégicos que van a marcar tu gestión? Sí, insisto, nuestra idea es transversalizar el conocimiento entre las facultades, que hoy cada una está estanca en su lugar, y con eso lográs una gran potencia académica porque generás nuevos trayectos educativos, nuevas carreras y además, sobre todo, con el sistema de créditos académicos, que es como un rompecabezas que vas armando tus carreras, pero a veces no lo necesitas para hacer carreras, simplemente un trabajador mecánico que necesita tomar determinadas cuestiones de electrónica o de ingeniería mecánica o algo por el estilo, va y toma esos, particularmente esos, ya sea en la universidad, a distancia, etcétera, y bueno, y seguir después con los otros sectores de la sociedad que usualmente no llegamos, como esos, y también esto de la Escuela de Artes y Oficios, etcétera, que está funcionando muy bien. Pero sobre todo transversalizar tanta capacidad académica que existe entre todas las facultades, que tenemos 7.500 docentes, tenemos 2.500 diferentes materias, y que con eso puedes armar líneas de conocimiento que hoy no están siendo utilizadas. Hugo, la heterogeneidad de las distintas facultades para un trabajo conjunto ¿no te va a traer alguna complicación al comienzo? Sí, pero si le pones el eje académico primero y vos empiezas a generar las carreras, y si se generan lo que yo quiero que se hagan, que son las vicerrectorías, si tienes una vicerrectoría académica en donde conoce todo el espectro de conocimiento de todas las facultades, y ellos mismos se empiezan a direccionar a generar nuevas carreras en ambiente, en turismo, en nuevas tecnologías, en arte, etcétera. A partir de esas vicerrectorías académicas, digo vicerrectorías porque necesitas incluso a alguien al menos de la jerarquía de un decano para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Incluso las vicerrectorías académicas son las que dan los certificados o títulos cuando son de múltiples facultades. La anterior gestión tuvo una marcada inclinación a una universidad política. Lo tuyo es más una universidad académica. ¿Cómo vas a romper ese núcleo de la universidad política para trasladarlo y compatibilizarlo con la universidad que vos realmente intentás querer? No, yo creo que ya las unidades académicas y los claustros, incluso el estudiantil, están de acuerdo con eso. Es un momento que todas las universidades de América Latina y del mundo están en esa frecuencia, que necesitamos producir estos cambios académicos en América Latina para poder mejorar las posibilidades de nuestra sociedad, y vamos a tratar de hacerlos antes del 2018, que incluso hay una gran reunión política, que es la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO, que es básicamente política, que el Pancho el actual rector ha estado trabajándolo, y que él siga trabajando eso.
¿Va a ir la representante de la universidad ahí? Se va a hacer aquí en Córdoba el 2018. En la de 2008 a mí me tocó ser uno de los redactores, pero va a ser en Córdoba en el 2018, donde van a venir todas las grandes universidades de América Latina, a esa reunión política, pero a esa le vamos a incluir aspecto académico para firmar para hacer ya, digamos, un apareamiento de de este sistema educativo en toda América Latina, que ya lo venimos hablando desde hace muchos años, y ver si lo podemos potenciar no solo acá, sino fuera de la universidad. ¿En tus planes está la reforma política para un nuevo sistema de elección? Sí, está la reforma política y vamos a llamar una asamblea 5 meses después de estar. No estoy seguro que todos los temas puedan ser resueltos en la asamblea, pero tenemos que hacerlo y discutirlo. Pero hay más que el sistema de elección. Yo creo que en el Consejo Superior tiene que estar representada la sociedad con al menos 3 miembros, uno del sector de los trabajadores, uno del sector productivo y una ONG. Al principio con voz, aunque no tengan votos, no importa, la voz de ellos nos va a poner en caja sobre el pensamiento de la sociedad, y creo que se debe abocar la universidad a definir el rol de la Universidad Nacional de Córdoba hoy, siglo XXI, si es un rol nacional, si es un rol nacional con expansión a América Latina, si nos vamos a quedar regionalmente con Córdoba, cómo va a ser, que se discuta eso y a partir de ahí las líneas estratégicas de acuerdo a la misión que le demos a la universidad y que queden plasmadas en los estatutos y que tengan que ver con estas reformas académicas también, o sea, según cuál sea el direccionamiento que se le dé a la Universidad Nacional de Córdoba. En esas reformas académicas muchas veces hablamos contigo sobre el tema de la escuela media con escasa traslación cognitiva. ¿Cómo vas a jugar con eso? Bueno, recién estuve hablando con el ministro de Educación de Córdoba, porque la escuela media depende de las provincias, pero es el insumo de la universidad. Obvio. Alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué ustedes no dan más ingeniería? Y porque nadie va a estudiar ingeniería porque no saben matemáticas. Es así de simple. Entonces, recién estuvimos hablando sobre cómo podemos interactuar con el Ministerio de Educación y la Universidad Provincial para dotar de más conocimientos, de los necesarios conocimientos a los 70.000 docentes que hoy están, y cómo podemos ayudar a mejorar los terciarios de formación docente. Pero además, si tenemos algunos terciarios que son bien buenos, nosotros podemos dar esos 2 primeros años de la universidad en muchos de los terciarios del interior del país, lo cual va a ser... Ahí es donde quería llegar, dice, hay diferencias muy notorias en los estándares educativos del interior. Sí. Eso también... Claro, o sea, lo que tienes que hacer es, a nivel nacional en las universidades tenemos la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Lo que hemos hablado es que hay que hacer una especie de CONEAU para los terciarios. Y una buena razón para hacerlo es decir, bueno, a ver, ¿cuáles terciarios están mal y hay que mejorarlos? Eso es una cuestión de la provincia que nosotros podemos apoyar, pero cuáles están bien y con un poco de apoyo nuestro pueden tener el suficiente nivel universitario para que los 2 primeros años de la carrera se hagan en las localidades donde vive la gente, ¿no? Asumís en abril, en mayo tenés la elección de los claustros. ¿Cómo la ves? Eso es una gimnasia permanente de la universidad. Yo he estado hablando con el grupo de claustros y decanos y facultades que impulsaron mi candidatura, que me voy a abocar mucho a esto, porque si no, al menos de entrada, porque ya sé que el primer día me voy a encontrar con problemas terribles que recién hemos estado hablando off de cámara. Pero alguna vez tenemos que empezar estas cosas y las elecciones, etcétera, bueno, será responsabilidad de los claustros y de los diferentes claustros, ¿no? Básicamente de los estudiantes, de los docentes, de los egresados, y planteando nuestra visión de lo que pensamos que tiene que ser la universidad y la reforma académica y la reforma política, ¿no? De nuevo, no sé cómo puede terminar porque yo estaba muy convencido, de la elección directa, pero tiene sus temas, ¿no es cierto? Tiene sus complicaciones en cuanto a la representación de las facultades, etcétera. Digamos,
la elección de Estados Unidos, que se supone que es muy democrática, es así. O sea, es indirecta justamente para que los estados puedan tener representación. Claro. Lo que sucede es que se elige por los ciudadanos, sus representantes, en el momento que se va a elegir el presidente, y no 2 años antes como es esta situación. O sea, lo menos que habría que hacer si se sigue con este sistema es que se elija un colegio electoral exclusivamente para elegir el rector y que tenga, sí, esta representación de claustros que en una elección directa sin ponderación no aparecería. Recién decías, cuando asumes el primer día me voy a encontrar con una serie de problemas. Seguramente. ¿En qué lugar ya me pasó la otra vez también. Claro, ¿en qué lugar ubicás a los SRT ahí? Bueno, no sé. Lo que sí sé que cómo los vi cuando asumí. Nos llevó. Hoy hablaba con Miguel Rojo, que bueno, hoy aparece como representante del Estado o algo así en los SRT, pero en ese entonces era un fuerte dirigente gremial en los SRT, y junto con él, con Eve Reuter y Altamira Gijena, por ser algunos, pero nos reíamos porque Altamira Gijena era, digamos, más de centro derecha, la Eva Reuter de centro izquierda, yo era radical, y Miguel Rojo era el peronista que teníamos, la pata peronista, para ir a recorrer despachos en la época de Menem, que nos eliminó la mayor parte del problema que teníamos, que era una enorme deuda, que además era un problema judicial para los directivos de los SRT, y se había transformado para nosotros también, millones y millones de dólares. Y bueno, por ser a pesar de que nosotros los confrontábamos por la ideología con respecto a las universidades, por ser un ex graduado nos ayudó en eso, y lo mismo de la Rúa, como digo, con el doctor Sapia, que además es un ex SRT, lo dejamos sin deuda, artificialmente, porque, esas cosas que a veces pasan en el Estado, ¿no es cierto? Sí. Y con una planta eficiente después de un generoso retiro voluntario. Me imagino que no debe estar tan mal como pudo haber estado en ese momento, porque quedó una pinturita. Hoy, por ejemplo, no tengo idea, hablo con colegas que te dicen que hay una planta sobredimensionada en los SRT, con lo cual vas a tener un problema. Y no sé, no tengo idea, por eso digo, espero que no sea, que sea digamos, porque los SRT fueron cedidos en custodio a la universidad. Claro, dijiste que es un patrimonio de Córdoba, vos. Es un patrimonio de Córdoba, más que de la universidad. Claro, en un determinado momento, por diferentes circunstancias. Y además la universidad necesita generar una serie, con las nuevas tecnologías, de nuevos mecanismos de comunicación. Y no de una sola voz. Ahí me vinieron unos chicos que tienen una radio que se llama Radio al Revés, algo así. Así es. Y me parece fantástico que haya otras voces también, y como digo, YouTube, como hablábamos, streaming y redes sociales, muchos medios para comunicar la universidad. Nosotros tenemos que hacer algo para que la universidad impacte mucho más en la sociedad. Y también con noticias, con el pensamiento, los diferentes pensamientos políticos de la universidad que se pueden expresar con estas diferentes voces. Hacia que hay una concepción pluralista de lo que vos pretendés de lo que sean los SRT a partir de... Y los SRT deberían ser, yo recuerdo, en las buenas épocas de los SRT, lo que recuerda todo el mundo era que era independiente incluso de las autoridades universitarias en cuanto a su opinión política, y ha sido un centro de formación de periodistas muy grandes. Sí. Sin duda debería ser un órgano totalmente independiente de partidismos políticos. Si no, no tiene sentido que tenga el nombre de la universidad, por lo menos. No nos vamos a quedar siempre con la historia de lo que fue hace 30 o 40 años, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de la universidad? ¿Te alcanza? ¿No te va a alcanzar? No sé, nunca alcanza. Digamos, al igual que en salud, ¿te va a alcanzar para las transformaciones que tenés en carpeta? Y, a ver, yo tengo este concepto. Cuando hicimos el plan de obra de la universidad, habíamos ganado un gran juicio, que empezamos en la época de Menem por una cuestión de caballo que les daba ciertas ventajas a las instituciones privadas y no a las nacionales, y lo ganamos al juicio.
pero era un juicio que nos iba a ir devolviendo el dinero en un periodo de 10 años, y entonces hicimos un plan de obras consensuado entre todas las facultades, que eso es lo importante, las instituciones, a 10 años plazo, ¿no? Unas empezaban primero, otras después, y se cumplió perfectamente. O sea, uno puede empezar una cosa y lo termina otro. En la universidad no es cierto que vos necesitas un periodo, 2 periodos. No te alcanza. A ver, se está moviendo constantemente. Claro. Te pueden alcanzar 6 meses para hacer un cambio estructural y podés hacer un montón de cosas, y ahora con, digamos, con la velocidad que se mueve no solo el conocimiento, sino la manera de transmitir conocimiento, que lo encuentras en los medios, digamos, grandes educadores, entre comillas, son cualquiera a través de los medios de comunicación, la misma gente a través de las redes sociales. Así que en un mundo que está cambiando tanto, quizás lo que hacemos ahora dentro de 3 años cambie, pero quizás no, quizás estas estructuras que creamos van a seguir por mucho tiempo. La universidad, si no tuviera rector, se sigue moviendo, y por lo general positivamente, lentamente, porque es un monstruo enorme, pero la generación de conocimiento se hace, las investigaciones continúan, la generación de la transmisión de conocimiento se hace en, como digo, 2000 cátedras, o sea, no es que el rectorado decida una línea, incluso la puede querer tener, pero esto es una estructura que por eso tiene 400 años también, y que tiene sus ventajas y desventajas, esta cristalización de la estructura, que es lo que queremos buscarle algún estímulo, como para que rompa esa estructura de facultades y se entremezcle, ¿no? La última, hablando del presupuesto, si tenés que destinar presupuesto para los SRT en demérito de lo que tenés que hacer en la universidad, ¿lo vas a hacer? No, si es en desmérito, no. Seguramente no es que yo no lo haga, no creo que lo acepte el Consejo Superior. O sea, yo creo que nosotros, como la otra vez, hicimos muchísimos trámites, y no debería ser también así, que uno tiene que ir y andar mendigando, que te saquen deudas y qué sé yo, pero no tengo idea cómo están, quizás estén bien, totalmente bien. Pero el presupuesto de educación, como los presupuestos de salud, si preguntas, nunca alcanzan, porque siempre hay más cosas para hacer. Y mientras mejor ande la universidad, más gente tiene. Tenemos, no sé, 130, 140.000 alumnos. O sea, cada año la Universidad Nacional de Córdoba suma una universidad en número de estudiantes comparado con las otras universidades. Cuando estuviste el martes pasado, te deseé suerte para la elección. Gracias. Ahora te deseo éxito en la nueva gestión. Ojalá que tus deseos se cumplan como se cumplieron los otros. Gracias, Hugo. No, gracias. Cuando regresemos, hablamos de los 100 días de Macri, de la corrupción endémica en la Argentina, con el ingeniero Manuel San Pedro y con Oreste Lucero. Ya volvemos. Bueno. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle.
Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, 100 días del gobierno de Mauricio Macri para el análisis del ingeniero Manuel Sampedro y de Oreste Lucero, pero también hace pocos días se conoció concretamente un video donde muestra la escandalosa visión que muestra, valga la redundancia, o que exhibe de alguna manera aspectos que tienen que ver con la corrupción en la República Argentina. Y esto que no se había visto ha provocado naturalmente un escozor en la mayoría de la sociedad. Esto es lo que queremos dialogar con ellos. Manuel, Oreste, gracias por venir. Arranquemos por los 100 días de Macri. Balance. A ver, Oreste, arranca vos. Para mí, excelente desde donde venimos. Ajá. Definitivamente, más allá de los videos, que es un hecho casi mediático, que sin implicancias judiciales, yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Creo que judicialmente no va a pasar nada con toda la corrupción de la década kirchnerista, te demuestra desde dónde venimos, desde qué entidades humanas o políticas decidieron el país en los últimos 10 años. Así que con una comparación directa, casi tilinga, te digo que me parece que desde donde venimos estamos muy bien. Y hay que dejar correr este gobierno que es incipiente. 100 días me parece muy poco para suponer un análisis de lo que es o a dónde va este gobierno. Como detalle, te puedo decir de que Macri no ha hecho casi nada que no había dicho. Y a diferencia de Scioli, que no decía nada de lo que iba a hacer, también me parece auspicioso que el gobierno de Macri esté haciendo, desde el cepo, que fue tan cuestionado porque él quería un cepo inmediatamente el 11 de diciembre, ¿te acordás? Viene haciendo lo que dijo que iba a hacer. Así que me parece que es bastante honesto. Te puede gustar o no, pero es así. Vos decís que no va a ir nadie preso de la corrupción kirchnerista, lo decís porque acá en la Argentina van pocos presos en porque materia la historia de corrupción. Demuestra que no hay nadie preso y porque la justicia definitivamente no existe. Las causas se activan nada más que por hechos mediáticos. Hay causas que tienen 3, 4, 5, 7, 15 años. Solo la televisión logra que trabaje la justicia argentina. Esto lo firmo. Solo la televisión logra que la justicia argentina trabaje. Si no hubiera televisión, estaríamos investigando el atentado al avión de Eva, de Isabelita, ¿te acuerdas cuando se fue de viaje y que el avión tenía una bomba allá en el 81? Estaríamos en ese estado. Manuel. Bueno, los primeros 100 días de cualquier gobernante tienen una especie de propensión forzosa de la gente de creer que ahí está una muestra de lo que va a ser después. Y si uno analiza los primeros 100 días de Alfonsín, por ejemplo, o los primeros 100 días de Menem y los primeros 100 días de Néstor o de Cristina, se da cuenta que solamente algunos pocos trazos aparecen en esos primeros 100 días que caractericen a todo el periodo. Entonces, para bien o para mal, lo que está ocurriendo en esos primeros 100 días no necesariamente son una clave de interpretación de todo lo que va a pasar. El problema es que sí hay en todos estos primeros inicios de gobierno, en la historia democrática reciente, han habido hechos que han mostrado esa continuidad. El problema es que quienes los evaluaban a los 100 días no podían identificar cuál de ellos iban a dar continuidad. En los primeros 100 días de Alfonsín, recordarás, apareció la ley Musi. La ley Musi. Con un costo terrible para Alfonsín. Y que fue
de algún modo el prolegómeno de lo que implicó después los 13 paros de la CGT y la conflictividad sindical. Pero también estaba la CONADEP, claro, con todo lo que implicó después la recuperación el juicio de las juntas. Que eran elementos que incluso después la historia casi terminó diluyéndolos, sobre todo cuando asumió Néstor Kirchner, olvidándose de eso que había sido paradigmático y simbólico. Siempre en los primeros 100 días aparecen hechos que son de algún modo simbólicos y que acompañan a toda una gestión, pero algunos otros aspectos más instrumentales que después se diluyen. Por ejemplo, en aquel momento en Alfonsín, Bernardo Grinspoon no podía resolver el tema de la inflación y tuvo que pasar, a los pocos 100 días Alfonsín decretaba la economía de guerra. Así es. Menem, por ejemplo, tuvo un ministro que se le murió apenas comenzó su gestión. Miguel Roy. Que lo reemplaza Rapanelli. Exactamente. Y apareció una zozobra y estaba verdaderamente en una situación crítica, y lo recibió en una situación crítica, pero esa situación crítica duró todo el segundo semestre del 89, duró durante el 90 con González Fraga en el Banco Central y con Herman González. Manuel, en los primeros 100 días de Menem, con una total incertidumbre económica. ¿Te acordás que no se sabía ni quién era ni para dónde iba la economía? Sí. Con un proceso inflacionario realmente impresionante, pues fue impresionante. Impresionante. Y digo, por ejemplo, los primeros 100 días de Néstor Kirchner lo encontró haciendo una cadena nacional. La única que hizo Néstor. Entonces uno lo puede... Y sin embargo, esa cadena nacional fue básicamente la clave de interpretación de todo el segundo mandato de Cristina. Y sin embargo, en los primeros 100 días, Néstor hizo su cadena nacional justamente para hacer una gran apuesta institucional a depurar la Corte Suprema. Apareció todo el chisporroteo con Scioli en aquel momento, le desbancó a todos los funcionarios del área de turismo por unas declaraciones que él había hecho precisamente cuando la primer jefe de Estado, no el primero, pero el más significativo que tuvo Néstor Kirchner para visitar e inaugurar su mandato fue George Bush. También un síntoma que uno no puede caracterizar esos 100 días en función de que va a ser una clave de continuidad. Hay algunos aspectos que van a estar y otros no. Entonces, son apenas menos del 7% de la duración de un mandato. Claro. Generalmente se hace con un intervalo donde el país está funcionando de otra cosa. Lo que han asumido en diciembre, saben que enero es casi un mes muerto. Claro. Y sí, obviamente hay cosas o aspectos que no hablan bien de este gobierno en cuanto a ciertas definiciones, y hay ciertas equivocaciones que tal vez el gobierno que más naturalidad rectificó los errores iniciales ha sido este gobierno. Sí. De todos los otros gobiernos que han... Porque la política dicta una máxima, que es cometés un error, defendelo hasta que se extinga. Exactamente. Este gobierno, tal vez por un pragmatismo en lo que es la toma de decisiones habituales de gestión, no ha tenido problema de volver un paso atrás. Porque es el menos político de los gobiernos que han asumido en los últimos 30 años. Eso es un valor o un disvalor. Exacto, pero es el menos político. Todavía funcionan como una organización que no es política. Conoces, ves movimientos, ves decisiones. Veo que todavía es el gobierno menos político para mí de los últimos 40 años. Pero ha tomado decisiones importantes. Sí. Pero no se manejan en términos de la política habitual. Es decir, a ver, por ejemplo, tomar la decisión con respecto a arreglar los holdouts cuando precisamente el gobierno de Kirchner no quería saber absolutamente nada, es que yo creo que, confrontar con un aspecto ideológico muy importante. Creo que no es una decisión que se toma el arreglo. Yo creo que este gobierno está trabajando sobre lo prioritario y lo urgente. Está sobre lo urgente y no sobre lo prioritario. Pero yendo a este ejemplo, fíjate vos. Durante los primeros 100 días del gobierno de Cristina, del primer gobierno de Cristina, se establece la estrategia que se la encargan a Martín Lustó de arreglar con la deuda con la Banca de París. Con el Club de París. Con el Club de París. Que dio origen a la 125, que se llevó puesto buena parte del primer año de Cristina. Así es. Y ahí no era una decisión ideológica, era una decisión de restituir la inserción de Argentina en los mercados voluntarios de crédito. Después le parece la complicación con no poder pagar eso con los fondos genuinos y después la complicación en el segundo mandato con lo de Griesa. Pero en los primeros 100 días de gobierno de Cristina aparecía toda una suerte de planteo republicano institucional. Y voluntario.
arreglar con el club de París, pero en el discurso inaugural de Cristina tal vez ha sido el mejor de todos los primeros discursos inaugurales de una presidenta. En aquel momento no tenía, digamos, ni siquiera la carga discursiva que sí alcanzó en el segundo mandato. Entonces digo que es prematuro. Aparecen cosas que obviamente dividen aguas. Sobre un mismo hecho, por ejemplo, la rectificación de un error, hay quienes lo consideran un valor, capacidad de aprendizaje, claro, y otro debilidad. Y una torpeza y una debilidad. Una debilidad. El arreglo con los holdouts, hay quien considera una necesaria política de inserción en el mundo y hay otros que lo consideran una concesión de soberanía. Exactamente. Claro. Y de todos modos, hay algunos hechos que claramente tienen unanimidad. Y digo unanimidad porque siempre hay sectores. La opinión pública funciona siempre con dos usinas, que son los núcleos de opinión predominante, que son los que primero emiten opinión sobre un tema y después la sociedad le llegan como olas de esa opinión y va decantando. Claro. Entonces, cuando uno arregla, o cuando en el caso del gobierno de Macri, decide imponer por decreto de necesidad y urgencia 2 candidatos a la Corte, eso tiene la unanimidad. Por derecha y por izquierda, por propios y ajenos, comienzan a plantear, esto no es. No es. El gobierno, frente a esa unanimidad de un hecho negativo, rectifica. Da marcha atrás. Pero así como hay esos hechos que unánimemente son considerados negativos, hay otros que tienen unánime consideración positiva. Incluso en el núcleo duro kirchnerismo, como es la propensión a escuchar a la dirigencia política provincial, el diálogo con los gobernadores, porque del propio núcleo del kirchnerismo son medidas que uno podría decir son en estado puro positivas o negativas. El resto son controversiales. Hay decisiones que de un sector ideológico se consideran inadecuadas y otras que la consideran necesarias o adecuadas, y hay que dejar de cantar un poco el tiempo y ver cómo se acomoda esa cuestión. Oreste dijo algo interesante, la televisión hace actuar a la justicia. Sí. Me da la impresión de que de las herencias, de las que se ha hablado mucho con respecto a lo que heredó este gobierno del kirchnerismo, me da la impresión de que la corrupción, que es un aspecto endémico de la República Argentina porque existió en todos los gobiernos, o en casi todos los gobiernos, menos el de Ilia, creo después los demás han sido todos cuestionados, me parece que es la más importante de esas herencias. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decías vos, la televisión lo instaló de una forma tal que hoy de lo que se habla es más de la corrupción kirchnerista que de lo que el kirchnerismo puede haber dejado y que haya obligado a tomar decisiones económicas y políticas al gobierno de Macri. Sí, pero para mí la corrupción nos enfrenta a una gran hipocresía nacional. No, eso es cierto. O sea, es un tema atractivo, aparte tiene visos de cuando vos ves El Patrón del Mal o cuando ves esas series de narco que ha causado tanta fascinación, que es para hablarlo un día, ¿por qué fascinan tanto esos malos corruptos? Esas imágenes del conteo de plata resultan estéticamente fascinantes para una sociedad. Es algo visualmente muy atractivo, es casi el cotilleo de la corrupción, cómo está presentado, los personajes, Fariña, Lázaro Báez, El Ascar, es una ficción increíble que resulta muy atractivo y oculta el hecho tremendo de la impunidad. Pero es una ficción teniendo en cuenta... Se lo presenta como una ficción. ¿Pero es una ficción realmente? No es una ficción, pero es percibido es como una novela en la cual la gente se siente totalmente excluida. Y hay grandes sectores que fabrican el concepto de que ese es el camino en la Argentina. Porque si tenés una justicia que no existe, no tenés preso, y esos son los ganadores del modelo, fabrican ejemplo. Ponete a pensar en pibes menores de 20 años, con necesidades económicas y sin contención cultural, viendo eso. Hablamos siempre de los valores, de los ejemplos, y nos rasgamos la vestidura. Y estamos mostrando nuestra realidad de impunidad y corrupción en televisión, sin definición judicial. Después no nos sorprendamos de la sociedad que somos o de los disvalores que nos gobiernan. Atrapa la corrupción como hecho mediático. Sí, ¿Pero es un hecho cultural o no? Sí, digamos, en primer lugar, la corrupción es un hecho inherente
al poder. No Sí, es sí, solamente un obviamente. fenómeno argentino. Esto no quiere No, decir que no, esté no, bien. no, es un no, fenómeno no, es del un fenómeno ejercicio mundial, del es un poder. fenómeno Incluso mundial. el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. totalmente, claro. Entonces, el ejercicio del poder lleva a cierta propensión al manejo de la corrupción. Hay sociedades que son más permisivas y menos permisivas. Entonces, hay una dinámica de la corrupción que es inherente al poder. Hay una tolerancia con la corrupción que es inherente a la sociedad. Hay sociedades más permisivas y menos permisivas. Esto es un hecho cultural, un hecho educativo, un hecho político cultural en sentido amplio. Ruth Sautu, que es una investigadora, una economista y una socióloga, estudió los aspectos, si se quieren, estructurales de la corrupción en la sociedad argentina, dando una serie de encuestas poniendo a prueba si uno cometería o no frente a determinadas caracterizaciones, sí. cómo actuaría respecto a eso y cuán permisivo sería con alguien que lo hace en nuestro grupo o de alguien del grupo de pertenencia. Eso es un tercer. Pero hay algo más grave que lo que puede ser la tolerancia social a la corrupción del poder o inherente al poder, que es la impunidad. Y eso sí es un fenómeno más autóctono. Entonces, la impunidad, porque cuando uno ve un acto de corrupción en Brasil, lo está viendo y está diciendo, fíjate hasta qué punto, como podría decir Mujica, las chambonadas de la izquierda, pero está funcionando un mecanismo mínimamente corrector. Lo pavoroso de nuestro país, lo más grave de nuestro país, no es tanto la corrupción, sino la impunidad. La impunidad. Es así. Y déjame que aporte algo. Con todo esto que vimos en televisión, yo sentía que la impunidad vuelve imbéciles a tipos inteligentes. Porque que te filme como lo filmaron durante 90 horas, esos tipos son conscientes de la que están haciendo. Es tan grande la impunidad que te vuelve idiota. Tomás whisky, fumás, te reís, o sea, actuás con una imbecilidad, con un desparpajo. Fíjate vos que la mayoría de los temas de corrupción que estamos viendo es por exceso de confianza o de estupidez. Jaime y su avión, y su VIP, y su casa, y su yate, o sea, el exhibicionismo de los corruptos tiene que ver con la imbecilidad que da la impunidad. La impunidad, exactamente. Es así, la ostentación. ¿Cómo ven a Macri? Para ir cerrando. Desde el punto de vista del desafío que tiene, creo que el mayor desafío que tiene es más político que de gestión. Creo que arrancó por el lado de la gestión y que creo que va a tener que fortalecer desde el punto de vista de la política. Y digo política y no comunicación, porque hay veces que se cree que es un problema comunicacional. Es un proceso de elección de una vía. Cuando Kirchner empezó su mandato, hizo una apuesta a la política. Dejó en segundo plano la gestión, a pesar de que el país venía hizo una apuesta para fortalecer, porque él venía del 22%. Y de un caos grande. Yo creo que en algún momento se va a ver durante este año si una vez resuelto algunos problemas instrumentales que requerían gestión, porque, levantar el cepo es un problema de gestión, un problema técnico. Ahora, generar expectativas políticas. Generar expectativas no inflacionarias en toda la sociedad y que te creen, eso ya es una operación política. Yo lo veo muy bien porque lo conozco a Macri. Tiene una virtud. Su aspecto, su discurso, su persona, lo hace que muchos lo subestimen. Es un tipo subestimado, políticamente subestimado, personalmente subestimado. Lo conozco y él ha pasado por momentos en su vida. Yo creo que Macri es un niño rico que sufrió mucho, tuvo que construirse y es un tipo pesado. Es un tipo que tiene 4 enemigos identificados a los cuales le va a hacer pagar sangre alguna traición o alguna distracción. Doy un ejemplo que es Tinelli, por ejemplo. No es rencoroso, pero tiene memoria. Es frío, es un empresario frío. Esa frialdad lo aleja de la emocionalidad de decisiones apasionadamente políticas. Me preocupa una sola cosa, que está muy solo. El grupo de decisión tiene dos sillas, solo 2 sillas. Él y un amigo de él y un socio de él y un amigo de los 6 años que viene viviendo, desde los 6 años que viene compartiendo la vida. Caputo. O sea, el poder real está ahí. Manuel,
Oreste, muchas gracias. No, gracias por la por invitación. venir. Gracias a vos. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir, pero quedan frases realmente importantes de todo lo ocurrido en el programa, en el transcurso del programa de hoy. Ya sea tanto de lo que decía Alfredo Blanco, lo que dijo Hugo Yuri y sobre el final lo que hablaban o lo que analizaban concretamente Oreste Lucero y Manuel Sampedro. Quizás una de las frases más contundentes sea la de Manuel Sampedro. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe mucho más o corrompe dos veces. Es para el análisis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, ¿le parece? Que tengan muy buenas noches. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios. Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.